Jesús es Navidad. Y es lo que estamos declarando hoy y este mes de diciembre. Jesús es Navidad. La semana pasada hablé acerca del júbilo que produce Jesús. Hoy quiero hablar acerca de la exaltación que produce el Señor Jesús. ¿Sabe que cuando comenzamos a mirar la historia del Señor Jesucristo, es muy interesante el mensaje que hay a través de las cosas que sucedieron alrededor? Por ejemplo, vamos a ir al final, en sus 33 años, cuando Jesucristo está listo para ir a la cruz del Calvario, pero antes de eso tiene lo que es la última cena con sus discípulos. Cuando la tiene, se puede usted acordar que una de las cosas que él hizo, o quizás la última que hizo, fue lavarle los pies a sus discípulos. Recuerda que uno de ellos dijo: Jesús, no, ¿cómo me vas a hacer esto? Pedro, y el Señor dijo: si no te puedo lavar, no tienes parte conmigo. Y deja un mensaje grande, Jesucristo. El mensaje era: debemos servir. Si me voy a ir, quiero que se entienda, dice él, que lo más importante es servir al Señor. Servir al Señor. Y lo está hablando y lo expresa, y me parece tan interesante que él no haya hablado de otra cosa. Me parece interesante que al final, en ese momento tan profundo, él se haya tomado la tarea para decirle a sus discípulos, y que se convierte en un mensaje para nosotros: señores, el reino de Dios se trata de servir. Ahora, cuando regresamos a su nacimiento, alrededor de ese nacimiento ocurrieron cosas que repiten de una u otra forma el mensaje que Jesús dejó al final. Porque el ambiente en donde Jesucristo se dio por acciones humildes, por acciones nobles que se dieron para que Jesucristo pudiera nacer. Y es algo de lo que yo quiero hablar contigo en esta mañana. Exalta al humilde. Jesús exalta al humilde. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Algo interesante comienza a ocurrir. María, como cualquier otra mujer, lo más seguro es que tenía planes. Me voy a casar con José, mi vida va a ser una vida especial, vamos a tener hijos como cualquier otra persona. Pero algo ocurre, porque la historia nos está diciendo que vino un ángel para hablar con María. Es lo que yo le llamo una intervención divina. Cuando Dios se aparece, cuando Dios comienza a hacer cosas. Si usted está tomando apuntes, escriba esto: de una vida regular a una vida con propósito. Es lo que ocurre cuando el Señor Jesús viene, cuando el Señor Jesús nos toca. Piensa en esto. Creo que a veces nosotros creemos que nuestra vida va a ser lo mismo toda la vida. Pero debemos elevar este pensamiento, porque si no lo elevamos, la vida espiritual se nos va a hacer un poco aburrida. La vida espiritual no va a tener sentido. Pero la vida espiritual toma sentido cuando yo comprendo que mi vida pudo haber sido una vida regular, pero cuando Cristo Jesús vino a mi corazón, mi vida dejó de ser una vida regular, se ha conectado con un propósito, y ya mi vida debe de ahí en adelante experimentar cosas únicas, cosas especiales, milagros de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Alguien dice: bueno, sí, pero como que no, como que sí. Pero es lo que debe ocurrir. No es lo mismo vivir sin Cristo que vivir con Cristo. Lo que pasa es que podemos vivir con Cristo
viviendo una vida regular. ¿Cómo es eso? Claro, puedo hablar muy bien de Dios, puedo conocer de Dios, puedo saber muchas cosas de la palabra, pero llega un momento donde la fe la dejo de usar porque estoy muy ocupado. Llega un momento donde ya orar por una persona como que no necesita, como que ya me llevo a un costumbrismo donde dejo de servir con lo que Dios me dio. Obviamente caigo en una vida que es cristiana, pero sin ninguna experiencia de cambio, sin ninguna experiencia de milagros, sin ninguna experiencia de algo donde usted diga: esta semana Dios se movió. Si Dios no hubiese hecho esto, quizás yo no tuviese esto. ¿Cuántos me explico lo que estoy queriendo decir? ¿Cuántos creen que cada semana debemos salir con una expectativa que Dios haga algo en nuestras vidas? Yo creo que no podemos salir con una expectativa menor. No puedo decir: ay, Señor, guárdame mi trabajo para que me vaya bien. Si usted sabe que va a trabajar, usted sabe lo que va a recibir. Pero yo me refiero a ir a algo más. Señor, haz que esta semana sea una semana diferente. Te pido, Señor, que esta semana yo tenga experiencias nuevas contigo, Señor. Entonces usted va a comenzar a experimentar cambios interesantes, porque sales de la regularidad, sales de una vida normal a una vida con propósito, una vida con sentido, una vida donde estás experimentando cosas nuevas. María estaba en ese momento experimentando esa conversación con el ángel. Pero hay registros bíblicos que dicen que José y María amaban al Señor, y el Señor, por ese amor, los conectaba con un propósito. Muchas veces uno se pregunta: entonces, ¿qué es lo que debo hacer si estoy quieto? Regreso acá. Cuando Jesucristo nos toca, activa un propósito en nosotros. ¿Me sigue? Ahora, muchas veces creemos que trabajar es el propósito de Dios para nuestra vida. Es parte, pero sería un propósito incompleto si yo no me involucro en el evangelio de Dios. Cuando yo me involucro en la tarea del evangelio de Dios, entonces cumplo un propósito completo, donde Dios comienza a obrar no solo en lo externo, sino en lo interno que tengo, dones, talentos que el Señor me ha entregado. José y María lo amaban, ese amor los conecta con el propósito de Dios. Y aquí hay algo interesante en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta cita bíblica tiene un poder bien lindo cuando uno lo puede comprender. Número uno, él dice: sabemos. Es decir, hay un entendimiento de que algo ocurre cuando yo amo a Dios. Y cuando yo lo entiendo, se caen barreras como temores, inseguridades. Entonces, ¿qué dice? Que todas las cosas, dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados a su propósito. Si usted ha venido a Cristo Jesús, no es porque necesariamente usted lo decidió, sino porque el Señor Jesús te tomó a ti. Porque el Señor Jesús decidió cambiar nuestras vidas por algo nuevo. Ahora, cuando Jesucristo lo hace, en nosotros debe establecerse una confianza plena. Yo estoy tocado por el Señor Jesús, por lo tanto tengo la confianza, lo sé, que todas las cosas que yo voy viviendo, aunque algunas no las entienda, al que otras sean un trabajo para mí, aunque otras sean de tremendo esfuerzo, sé
que no me debo preocupar, porque toda y cada una de ellas obran para bien. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, cuando usted entiende eso, usted pierde el temor de lo que puede ocurrir. Usted pierde temor del mañana. Usted pierde temor sobre los posibles acontecimientos. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que Él fue quien me tocó. Y cuando Él me toca, ya me conecta con su propósito. Y por su propósito, Él no permitirá que nada malo a mí me pase. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Usted no puede seguir viviendo bajo un temor, porque entonces usted tiene un problema de que no quiere aplicar lo que ha entendido. La palabra dice que el que oye y entiende es el que da fruto. Usted ha oído, ahora necesita entender que usted se ha unido al más fuerte de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él te tiene en la mano y nada te va a pasar, nadie te puede tocar, ninguna situación te va a quebrar, porque en ti está el poderoso de Israel que te va a cuidar, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, cuando nos conectamos o cuando somos expuestos a un propósito, yo escribí esto: ante el propósito habrá una reacción. Usted recibió al Señor Jesús, usted comienza a tener experiencias con Dios y usted va a comenzar a sentir llamados específicos para servir a Dios. Ante esa experiencia, también hay algo natural en nosotros que se llama la reacción. La reacción, esa que es natural. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 29. Ante estas palabras, se refiere a las palabras del ángel, María, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Qué reacción tuvo? Se perturbó. ¿Qué significa perturbar? Es alterar el orden o la marcha regular de una cosa. Cuando dice que se perturbó, no es necesariamente que estaba asombrada porque era un ángel que le estaba hablando. Lo que pasa es que ella tenía planes, ella tenía sueños, ella tenía ideales en su vida, y cuando se aparece un ángel diciéndole: hey, vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, cualquier mujer se perturba, ¿o no? Obviamente cualquier mujer dice: me está alterando un plan. Y es la primera reacción que usted va a tener con lo espiritual. Cuando el Señor viene a ti y comienza a obrar en tu vida, tú vas a sentirte perturbado. Porque acuérdese que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros decimos: a partir de ahora Él reina y yo lo sigo. Amén. Cuando yo digo eso, entonces mi naturaleza se va a resentir, porque mi naturaleza está acostumbrada a hacer lo que quiere siempre. Pero ahora aparece un rey que comienza a manifestar sus planes perfectos sobre mi vida, y eso comienza a cambiarme. Eso comienza como que a decir: ok, yo iba para acá, pero ahora como que se me aparece Dios y me comienza a decir cosas nuevas. Una vez me decía alguien: yo no quiero pedirle a Dios nada, a mí me da miedo orar, porque es que yo quiero esto y me da cosa que me lo cambie. Me pareció gracioso al escucharle, pero yo le ministraba seguridad, le decía: ¿acaso Él no es tu creador? ¿Por qué temes en un cambio divino? ¿Por qué temes si Él va a hacer algo diferente en tu vida? Es lo que se llama perturbarse. María estaba perturbada. ¿Cómo es posible? Y la fiesta, y los moños, y los manteles, y la comida. En el capítulo 1, versículo 34, viene otra reacción de María. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Ahí comienza a funcionar lo que es el sentido común. Esto es un sentido común. ¿Cómo es posible que yo voy a tener un hijo si yo no conozco hombre?
La primera reacción, ¿cuál fue? Se perturbó. Ahora está luchando con algo de sentido común. No es posible que yo pueda tener un hijo si yo no conozco a un hombre. Esa es la segunda reacción que tenemos espiritualmente. Y cuando le estoy hablando de estas reacciones, tenga cuidado en esto. Una cosa es que usted las tenga, otra cosa es que por tenerlas a usted lo detenga. Usted puede tener una reacción, pero usted tiene que determinar en fe que esa reacción no lo detenga. Pero si la reacción viene y me detiene en la fe, hay un problema. María está acá. No es posible. No es posible. ¿Cómo? Si yo no he tenido varón. ¿Cómo es posible? Hay cosas que usted ha escuchado de Dios sobre su futuro, sobre su mañana. Hay cosas que han venido de parte de Dios para favorecerte, pero tú con tu sentido común dices, ¿pero cómo? De pronto Dios te habla de prosperidad y tú dices, ¿pero cómo? De pronto Dios te habla de que te va a dar un esposo, ¿pero cómo? De pronto Dios te habla que te va a sanar y usted dice, ¿pero cómo si toda la vida yo he estado enfermo o enferma? Y nosotros continuamente nos acostumbramos a la forma en que vivimos y llevamos las cosas, que cuando el Señor comienza a obrar, nos perturbamos y comenzamos a luchar con el sentido común. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Pero cómo? Si mi abuelo fue pobre, mi papá es pobre y yo estoy trabajando durísimo. No, yo no creo. No estoy hablando de riqueza, estoy hablando de vivir en abundancia, que tenemos de todo para bendición de Dios. Pero hay gente que cree que siempre le va a escasear porque tiene un problema, que la perturbación ha crecido, tiene un problema que le ha dado espacio al sentido común. Como no me hace sentido, no lo creo. Como no estoy acostumbrado, pues me cuesta tener esa fe. ¿Qué hizo entonces José? Mateo 1:19. Como José, su esposo, escucha con mucha atención las características que dice la Biblia. Era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública. Hasta ahí usted dice que José es un hombre bueno, ¿verdad? Pero dice después, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahí hay una confusión en ese versículo, porque en una línea dice que era bueno, pues la otra línea dice que la iba a dejar. Quiero aclarar algo. De pronto usted dice, pastor, ¿por qué dice que se iba a divorciar? Si María estaba asombrada de que... Es que cuando a lo que se refiere ahí es lo que nosotros conocemos como la boda civil. Cuando una pareja en ese tiempo se comprometían, era como que si ya estuvieran casados. Pero la única diferencia es que no podían tener relaciones íntimas hasta que fuesen bendecidos por la iglesia, digámoslo de esta manera. Esto ya es muy antiguo hablarlo, ¿verdad? Porque hoy en día la gente no respeta estas cosas, pero eso es algo agradable a los ojos de Dios. Entonces, claro, José está ahí y José tiene una reacción que yo le llamo una reacción diplomática. Es decir, un formalismo que lo usa para evadir algo que no quiere asumir. Ojalá que a usted no le toque trabajar con un formalista, con un diplomático, porque nunca lo va a insultar, pero cuando tiene sus reacciones negativas, lo deja usted en la calle. Y José dice, ay, que me encanta esta parte, era un hombre justo, ay, qué lindo. Y no quería exponerla en vergüenza, ay, qué justo. Pero la siguiente línea, pero resolvió, ¿en qué? Dejarla. Imagínese usted en su propia carne que María le está diciendo la situación y usted dice, bueno, mamita,
Eso es entre usted y el Espíritu Santo. 3 hacemos algo que no debe hacer y me voy. ¿Es lo que está pasando? No, pues María, pues muy lindo lo que usted está sintiendo, muy lindo la experiencia espiritual, pero eso no es mío. Ese negrito no es mío. Ese ¿cómo es que dicen? Ese cirullo es. Eso no es mío. Y mujeres, si usted está de acuerdo conmigo, ay, sí, él es muy bueno, pero me va a dejar. ¿De qué le sirve que sea bueno si la va a dejar? ¿De qué sirve? Vamos a mirar la segunda reacción de José, verso 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, porque el tipo lo iba a hacer, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David. ¿Qué le dijo? ¿Pero qué le respondió? ¿No qué? ¿No qué? No temas. Tenga eso ahí. Recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda reacción que el ángel nos revela de José? Temor. ¿Cuál fue la primera reacción? Diplomacia, ¿no? La segunda reacción, ¿cuál es? Temor. No temas, no temas. Había temor. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué será de mí? No, que me van a mirar en la calle, me van a sacar los cachitos en la cabeza. ¿Qué van a decir de mí? Yo estoy agregándole tema a esto, ¿verdad? Pero quiero que usted entienda que muchas cosas pasaban en la cabeza de José. Muchas cosas él estaba experimentando. Hay 2 reacciones de María, hay 2 reacciones de José. Yo no sé qué cosas Dios está tratando con tu vida. Que cada vez que tú vienes a la iglesia, que cada vez que tú lees la Biblia, sientes que hay algo en tu interior que le llamamos un llamado de Dios para algo. Un llamado para orar, un llamado para ayudar, un llamado para servirle, un llamado para comprometerte más con Él. No sé qué Dios está y pueda estar tratando contigo. Pero ahora la pregunta es, ¿con qué reacciones estás lidiando? ¿Hace cuánto estás lidiando con esas reacciones? Porque hay gente que tiene años lidiando con reacciones como estas. Diplomáticamente le dicen al Señor: ay, Señor, sí, tú sabes que yo te amo, pero no te sirvo, no te busco, nada. Pero yo te quiero. Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo mejor. Ay, sí, yo soy cristiano. Pero diplomáticamente nunca hago nada para Dios. Amén. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Cómo estás reaccionando hacia lo que el Señor está tratando en tu corazón? Ante el propósito hay una forma de reaccionar y es con humildad. Ante el propósito, humildad. Si usted está tomando apuntes, escríbalo. En Proverbios nos dice algo muy interesante, capítulo 11, versículo 2. Dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, ¿qué dice? La sabiduría. El proverbio nos está hablando de 2 formas de las cuales tú y yo podemos vivir. Número 1, podemos vivir en oprobio. O número 2, podemos vivir bajo ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es oprobio? Oprobio es deshonra o es vergüenza que proviene del orgullo. Escuche, cuando yo tengo una reacción que surge del orgullo, hay algo que va a crear en mí y es oprobio. De pronto usted dice: ¿por qué a veces vivo con presión? ¿Por qué a veces yo vivo como creyendo que me va a ir mal? ¿Por qué a veces me creo menor que otras personas? Mire, todo eso, no se asuste, no se sorprenda, así tiene que ver con su respuesta a un llamado que Dios está haciendo. Porque cuando yo reacciono desde mi orgullo,
entonces el oprobio tiene lugar para venir y molestarme. Pero cuando yo reacciono con humildad, la sabiduría viene a mí. ¿Y qué es sabiduría? Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Una persona que se maneja con sabiduría, una persona que se deja enseñar, y esto lo da la humildad. Cuando yo reacciono con humildad, entonces se da el tema de la sabiduría. Y la sabiduría te bendice porque te bendice. ¿Cuántos lo creen? Vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la respuesta ahora humilde de parte de María. Lucas 1:38. Aquí tienes a la sierva del Señor. Eso ya es la definición de su comportamiento. Las dos primeras reacciones de ella, como el momento de meditación, como el momento de pensamiento, ahora viene la definición. ¿Qué iba a hacer María? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. ¿Qué vio usted, María, aquí? Diga conmigo, disposición. Disposición es el deseo puesto en acción. Otra cosa es desear y no hacer nada, pero disposición es la persona que desea y lo hace. Desea y tiene una acción que lo lleva a operar en esto. María dijo, aquí está la sierva del Señor. Me dispongo. Es impresionante la decisión de María frente al reto espiritual que el Señor estaba trayendo a su vida. No se habló más. Ella se ubicó delante de Dios, dijo, yo soy la sierva, aquí estoy, me dispongo, que el Señor haga conmigo lo que quiera. Tremenda respuesta. ¿Le parece que es una respuesta humilde? Yo diría muy humilde. No importa mis planes, no importa las cosas que yo tenía planificado, no importa la dirección que yo iba, aquí me pongo, Señor, y confío en ti y me dispongo. ¿Cuál es la reacción de José? Versículo 24, Mateo 1:24. Cuando José se despertó, ¿se acuerdan que estaba en un sueño? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Qué hizo José? Obedeció. Esa es su reacción, esa es su acción, obediencia. Esto es tremendo, porque aunque no lo entendía, aunque no podía comprender cómo es posible que esta mujer esté embarazada por obra del Espíritu, no lo entiendo, pero obedezco. Y aquí viene una tremenda enseñanza para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros lo hemos hecho por obediencia y no lo hemos entendido hasta después. Le doy un ejemplo. Cuando usted era niño y lo corregían, la gran mayoría de veces usted obedeció sin entender por qué tenía que hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo recuerdo de mi hija mayor Priscilita, que tenía como 7 años, estábamos enseñándole desde pequeñita que tendiera su cama. Y tienda su cama, y un día se me vuelve, ¿pero por qué? Si en la noche la voy a volver a desordenar. No entiendo. Y nos dio risa porque estaba pequeña, pero reaccionó. No lo entendía. Ahora, después que usted crece, usted dice, ya entiendo por qué hay que tender la cama. Ya entiendo por qué hay que respetar. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hay muchas cosas que tú no lo vas a entender. No te estoy diciendo que dejes de pensar. No te estoy diciendo que hagas todo lo que te dicen. Pero sí te estoy diciendo esto. Si la palabra lo dice, es verdad. Si la palabra lo dice, no hay falla. Si la palabra lo dice, habrá cumplimiento de parte del Señor a través de ella. Amén. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí viene el punto. Hay cosas de la palabra que yo no voy a entender. Pero el Señor no está esperando que yo entienda. El Señor muchas veces está esperando que yo obedezca. Cuando usted obedece y comienza a caminar en la vida,
comienza a ver cosas a su favor, puertas a abrirse, bendiciones de Dios. Y de pronto en eso usted revisa su camino y dice, ahora entiendo por qué el Señor quería que yo hiciera esto. ¿Cuántos me siguen? Hay cosas que tú no vas a entender en el ahora, pero obedeciendo en fe lo entenderás en tu mañana. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué amar? ¿Para qué ser fiel? No lo entiendo, no, obedézcalo. En el tiempo tú verás la bendición y cuando mires atrás el Espíritu Santo te lo recordará y te hará sentir la razón por la cual valía la pena hacerlo. José no lo entendió, solo obedeció. José se levantó y dijo, esto es de Dios, ni modo, esto hay que hacerlo ya. Pero con el tiempo José se dio cuenta que había recibido como hijo al Salvador de este mundo. ¿Cuánto creen que eso es grande? Hay cosas grandes que vienen para su vida. Hay cosas grandes que están preparadas para usted, pero por falta de obediencia no las recibimos. Porque seguimos insistiendo en nosotros, no lo recibimos. Pero si tan solo obedeciéramos, que la obediencia es un acto humilde. ¿Cuántos sabían eso? La disposición es humildad, la obediencia también es humildad. Porque el que obedece está dispuesto a ser enseñado. El que obedece está dispuesto a agachar la cabeza. El que obedece está dispuesto a... Y los humildes son los que se les abren las puertas. Tengamos humildad ante el propósito de Dios. Quiero ir cerrando con esto. ¿Por qué solo quiero recibir lo mejor de Dios? ¿Por qué solo quiero la bendición? ¿Y por qué no estoy dispuesto a darle lo mejor a Dios? ¿Por qué no hago planes en vez de, tengo que hablar con el Señor, en vez de decirle, Señor, hoy vengo a darte la mejor adoración? Señor, hoy vengo a darte lo mejor de mí. Porque aún seguimos en un camino de orgullo, donde todo se trata de mi satisfacción, de mi beneficio, y no se trata de cumplir el propósito de Dios. Una cosa es que tú te sientas contento con lo que haces. Otra cosa es que tú estés contento cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Dije al principio, trabajar es parte del propósito, pero no es un propósito completo. El propósito solo es completo cuando yo me involucro en el Evangelio de Dios. Cuando me activo y hago algo para el reino de Dios. No se trata de pararme en una punta y decir, yo creo que soy bueno, yo creo que no le hago nada mal, yo creo que no, la palabra de Dios revela a qué involucramiento me refiero yo. Jesucristo menciona, uno de los tantos menciones, dice, vayan y hablen del Evangelio a toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algo que dice él, hagan discípulos. ¿Sabe qué es discípulo? Es una inversión de tiempo de mí hacia otra persona. No es un libro. Hoy está más profesionalizado y le llamamos discipulado, pero el discipulado es simple. Es tomar a alguien y darle vida, pero no mi vida, la vida del reino. Acompañarlo, entrenarlo en la tarea del Evangelio y después soltarlo para que él haga lo mismo en otra persona. Eso es involucrarme en el Evangelio. No es uno hablar a veces como esos golpes de pecho, ¿no? Sí, yo oré al Señor. Sí, yo leí la Biblia. Sí, yo hice. No. ¿Qué estás haciendo con respecto al Evangelio? ¿Cuál es tu discípulo que tienes al lado? ¿A qué persona? A mi esposa. No diga lo más fácil. ¿A quién le estás invirtiendo tiempo y te estás asegurando que en esa persona la palabra de Dios esté guardándose? ¿Con qué persona has tomado para decirle, te voy a entrenar, te voy a enseñar la palabra de Dios, vamos a orar juntos y te voy a levantar y te vas a salir de esa vida y Dios te va a levantar? No, es que no tengo tiempo. Es que mi vida está en otras cosas. Entonces yo tengo que decirte esto.
no estás cumpliendo la voluntad perfecta de Dios. Y quizás cuando digo esto, pierdo puntos con usted. Quizás pierdo agrado. Ay, no me gusta lo que le está diciendo, no estoy de acuerdo. Pero son de esas cosas que no necesitas estar de acuerdo conmigo, porque son de esas cosas que solo hay que obedecer. Son de esas cosas que hay que obedecer. Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. A Job le tomó 41 capítulos entender esto. El primer capítulo habla de su historia y de su desgracia. Después de toda una ruta donde se peleaba con sus amigos, donde luchaba con su justicia propia, donde luchaba con su propia sabiduría, pero al final, cuando llega el capítulo 42, usted escucha a un hombre quebrantado. Usted escucha a un hombre humilde que dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Tú puedes, por así decirlo, quitarme y darme. Tú puedes agregarme. Y dice que después de la oración de Job, su estado cambió. Dice que su postrer estado fue mejor que el primero, porque él se humilló delante de Dios, y el que se humilla es exaltado. Algo pasó en la vida de él. Si Dios te quiere usar, no necesitas experimentar 42 o 41 capítulos de tu vida para entender que Dios tiene control de las cosas. Si Dios te está invitando a esto, no temas. Detrás de esto hay bendición para nuestra vida. Detrás de esto hay cosas grandes que Dios va a hacer. Pero yo no puedo creer que invertir tiempo para las cosas de Dios me quita tiempo para las cosas que me da dinero. No puedo seguir pensando que hacer algo más para Dios entre semana me estorba para la vida que yo tengo que vivir. Y sé que lo que estoy hablando es fuerte, pero no podemos seguir siendo cristianos que seguimos a un Jesucristo, que queremos honrar a un Señor toda la semana distraídos, y de pronto llegar un fin de semana tratando de hacer todo lo que no hicimos durante 8 días en la presencia de Dios. Se necesita ser humilde. Se necesita bajar la cabeza. Se necesita tener una reacción como la de María. Aquí estoy, Señor, dispuesto, dispuesta. Se necesita una reacción como la de José. No entiendo, pero voy a obedecer lo que estoy sintiendo. Santiago dice algo muy interesante en el capítulo 1, versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia. Es fuerte lo que él dice. Pero cuando él dice inmundicia, se refiere a todas las costumbres que abrazamos del mundo. Cosas que no agradan a Dios. Dice, tienen que despojarse. Yo no puedo pretender tener una vida espiritual con costumbres que le pertenecen al mundo. Ay, Señor, bendíceme, ábreme puertas. Pero ¿cómo Dios puede abrirte puertas cuando tú vives todo el día y toda la semana conforme el mundo vive, con mentiras, con engaño? Y de pronto, de la nada: Señor, ábreme puertas. ¿Cómo? Y de la maldad dice que tanto abunda. De lo que tanto abunda, tarde o temprano algo se nos pega. Por eso uno tiene que estar en una constante búsqueda de Dios, para que el Espíritu Santo pueda trabajar. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? La palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla a nuestro interior y nos muestra las cosas que estamos haciendo equivocadamente, pero se necesita humildad para recibir esa palabra. Y dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida.
Me encanta pensar en esto. Los nombres de José y María quedaron registrados en la historia para siempre. De alguna manera María se supo, ¿cómo se puede decir? Pudo superar la crisis que tuvo y permitió que Dios obrara. De alguna manera José, sin entenderlo, decidió obedecer. Pero pasarán los años, pasarán las décadas, pasarán los siglos y siempre se recordará a María y a José como los padres de Jesús. ¿Cómo se va a recordar tu nombre? ¿A quién estás marcando? ¿A quién estás ministrando? Cuando tú tocas a alguien espiritualmente, ese toque que tú estás teniendo es un toque que tiene un efecto eterno para ti y para esa persona. Que aunque tú mueras en el cielo, se recordará eso. Se dirá: hey, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Te recordarán todos los actos de fe que tuviste con Dios. Te recordarán todos los actos de obediencia que tuviste para con Dios. Y tu nombre será recordado por una eternidad. Cada domingo yo me preparo y traigo una semilla de parte de Dios. Y tengo la firmeza que algunos la reciben, otros la rechazarán, otros no les gustará. Pero tengo la seguridad que habrá un recuerdo de la palabra que hoy Dios está hablando. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús para que tú entiendas que tú eres más que lo que el mundo dice que es. Que tú eres alguien que va a subsistir eternamente delante del Señor adorándole. ¿Cuánto lo creen? Pónganse en pie conmigo.